Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es David Rodríguez y soy profesor de la Academia JM Formación. Imparto docencia en el curso de Policía Nacional para el acceso a la escala básica. Y primeramente quería daros la bienvenida a este vídeo explicativo y hoy nos vamos a centrar en las fuentes del ordenamiento jurídico, concretamente en la ley. Empezamos. Concretamente, este apartado que vamos a estudiar está dentro del tema 1, el derecho. Vamos a empezar con el concepto formal de ley. La ley la podemos definir como una norma jurídica aprobada por los órganos constitucionalmente que tienen atribuida el poder legislativo ordinario, es decir, dentro de la separación de poderes corresponde al poder legislativo, es decir, a las Cortes, a aprobar las leyes estatales. Dentro de la ley vamos a estudiar algunas de sus clases, como pueden ser las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, el decreto ley, el decreto legislativo, la ley marco, la ley de armonización y, de última, la ley de bases. Vamos a empezar por la ley orgánica. Son leyes orgánicas a las que la Constitución ha querido dar una especial relevancia al exigir para su aprobación, modificación o derogación un quórum reforzado del Congreso de los Diputados. Es decir, las leyes orgánicas, para ser aprobadas, necesitan mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Su regulación la encontramos en el artículo 81 de la Constitución, que dispone en su primer apartado, son leyes orgánicas las que regulan las siguientes materias, entre ellas los derechos fundamentales y libertades públicas, que lo encontramos en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución. Y pongo como ejemplo derecho a la vida, derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Todos ellos son derechos fundamentales y libertades públicas. También son leyes orgánicas las que aprueban los estatutos de autonomía. Estatuto de Autonomía de Madrid, ley orgánica. Estatuto de Autonomía de Andalucía, ley orgánica. Estatuto de Autonomía de Valencia, ley orgánica. Y, por supuesto, el régimen electoral general, o sea, la ley orgánica por la que se regula el régimen electoral general. Y, por supuesto, las demás previstas en la Constitución. Dejo aquí un asterisco, puesto que ahora vamos a ver detalladamente y de forma pormenorizada una numeración de todas las leyes y las materias que la Constitución le atribuye el carácter de ley orgánica. Por otro lado, el punto 2, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas, exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. No equivocaros en este concepto, en este dato, que es mayoría absoluta del Congreso, no de las Cortes. Vamos a pasar a ver a qué se refiere la Constitución con las demás materias previstas en la Constitución, ¿vale? Vamos a ver todas las materias que se regulan por ley orgánica en un listado. Aquí tenemos el listado ordenado de las materias que se aprueban por ley orgánica y están ordenados por títulos de la Constitución española. Vemos, por ejemplo, que en el título preliminar, en su artículo 8.2, las bases de la organización militar
requieren ley orgánica. En el título 1 podemos ver que los artículos del 15 al 29, que son los derechos fundamentales, están regulados por ley orgánica. El artículo 14 del Defensor del Pueblo también es ley orgánica. La suspensión de los derechos fundamentales también se aprueba por ley orgánica. Así, hemos hecho un listado de todas las materias que se regulan por ley orgánica en la Constitución. Voy a pasar lentamente las diapositivas para que podáis verlas todas con detalle. Bueno, hemos terminado con las leyes orgánicas y vamos a pasar al estudio de las leyes ordinarias. Son las aprobadas con tal carácter por las Cortes Generales, es decir, Congreso de los Diputados y Senado, por mayoría simple. La mayoría de aprobación de esta ley, a diferencia de la ley orgánica, es mayoría simple. En definitiva, las leyes ordinarias son todas aquellas que no son leyes orgánicas. Ejemplo, ley tributaria, pues se regula por ley orgánica. Ley antitabaco es una ley orgánica. Así, multitud de normas y todas aquellas materias que hemos visto antes que no se tengan que regular por leyes orgánicas. Las leyes ordinarias pueden ser aprobadas por el Pleno de las Cámaras o por las comisiones legislativas permanentes, cuando éstas tengan esta delegación. Esto quiere decir que el Pleno, para aprobar una ley ordinaria, puede delegarla en comisiones. Sí es cierto que hay una premisa y es que las cámaras no pueden delegar en comisiones legislativas algunas materias, como la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de base y los presupuestos generales del Estado. Decreto ley. El decreto ley, la regulación la encontramos en el artículo 86 de la Constitución. ¿Qué dispone? Pues como premisa que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, es decir, leyes que tomarán la forma de decretos ley. ¿A qué no podrá afectar estas normas con rango de ley o estas leyes? Pues no podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Congreso, Senado, los parlamentos, la distribución territorial, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1. No podrá afectar a las materias reguladas en el título 1 de la Constitución. No podrá afectar al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso, es decir, autorizados los decretos leyes, en primera instancia el Gobierno los aprueba en caso de extraordinaria y urgente necesidad, pero posteriormente tienen que ser autorizados por el Congreso de los Diputados. ¿El Congreso qué tiene que hacer? Pronunciarse expresamente dentro del plazo, que es 30 días desde su aprobación, sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento de la Cámara establece un procedimiento especial y sumario. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, es decir, 30 días, las Cortes podrán tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Es decir, el Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, puede dictar decretos leyes, pero requiere posteriormente autorización del Congreso. ¿Esa autorización cómo puede venir? Por el propio Congreso, en un plazo de 30 días, convalidándola o derogándola, anulando, por supuesto, el decreto ley, o por las Cortes Generales, también en un plazo de 30 días, para tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Pasamos al estudio del decreto legislativo. Su regulación la encontramos en el artículo 82. Un decreto legislativo es una norma con rango de ley que hace el Gobierno por delegación de las Cortes y que técnicamente se llama legislación delegada. Es decir, las Cortes delegan en el Gobierno la potestad de elaborar una ley que recibe el nombre de legislación delegada. El decreto legislativo puede revestir dos formas. La forma de texto articulado, cuya autorización las Cortes la hará por ley ordinaria, o el Gobierno puede elaborar un texto articulado y la autorización la realizarán las Cortes por ley de base. Características de la delegación. Las Cortes, en la autorización, llámese ley de base o llámese ley ordinaria, estas dos normas tienen que tener el siguiente contenido y reunir los siguientes requisitos. Se otorga directamente la autorización para dictar una norma con rango de ley al Gobierno de forma expresa y en materias muy concretas. Se fija un plazo de ejecución de ese decreto legislativo. Se agota con el uso que haga el Gobierno al aprobarlo y publicar la norma en el correspondiente boletín oficial del Estado. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado, o sea, tiene un plazo de ejecución. Y, por supuesto, tampoco permite la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. El Gobierno es el único facultado para dictar decretos legislativos. No puede delegar esta facultad. Resumen del decreto legislativo. Bueno, pues básicamente hemos hecho un pequeño esquema en el que clarificamos que la delegación legislativa es autorización emitida, por supuesto, desde las Cortes al Gobierno para elaborar un decreto legislativo. Esa autorización puede revestir dos formas. Una ley de base, y en este caso el Gobierno lo que realizará es un texto articulado, un decreto legislativo que toma la forma de texto articulado. ¿Y qué es un texto articulado? Pues elaborará una ley articulada, artículos por artículo. Artículo 1, artículo 2, un nuevo texto articulado. Se refiere a eso. Por supuesto, si la autorización de las Cortes es por ley ordinaria, quiere decir que lo que está facultando al Gobierno es para hacer un texto refundido. En este caso, el Gobierno cogerá varias leyes de una materia concreta y lo que le está pidiendo a las Cortes es que la unifique, que la refunda en un solo texto. Todas las leyes anteriores que estaban dispersas, que las refunda en un solo texto. Recordar que delegación legislativa es sinónimo de autorización y legislación delegada es sinónimo de decreto legislativo. Bueno, también hemos elaborado un cuadro para ver las características y las diferencias tanto del decreto legislativo como del decreto ley. La primera diferencia que encontramos en ambas normas es que la ley que hace el Gobierno por delegación de las Cortes. El decreto legislativo es una ley que le delegan las Cortes al Gobierno, mientras que el decreto legislativo no es una ley de delegación, es una ley
que adopta el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Otra diferencia es que en el decreto legislativo la autorización de las Cortes es previamente a su elaboración, mientras que en el decreto legislativo la autorización del Congreso es posterior. La autorización del Congreso es posterior. Volviendo al decreto legislativo, esa autorización, ¿cómo se puede emitir? Pues mediante una ley de base en el que el Gobierno elaborará un texto articulado u una ley ordinaria en el que el Gobierno elabora un texto refundido, como hemos explicado anteriormente. Sin embargo, en el decreto ley, esa autorización posterior se puede emitir de dos formas. Mediante un debate y votación del Congreso, que hará un pronunciamiento expreso sobre el texto y debe ejecutarlo en un plazo de 30 días desde su aprobación, o son las Cortes las que podrán tramitar como proyecto de ley este decreto legislativo por el procedimiento de urgencia. ¿Qué plazo tiene? 30 días desde su aprobación también. Esta última diferencia que tienen ambas normas la vamos a explicar, y es que la autorización previa del decreto legislativo, la ley de base o la ley ordinaria, establece requisitos. O sea, sí, como las Cortes emiten una autorización previa, esa autorización previa tiene requisitos. ¿Y qué requisitos son? Pues son materias concretas para lo que se faculta al Gobierno dictar un decreto legislativo, tiene un plazo determinado, solo se autoriza al Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el decreto legislativo no se establece ningún requisito, solo que haya extraordinaria y urgente necesidad. Vamos a pasar al estudio de una ley marco, y las leyes marcos son leyes que determinan con precisión los principios, directrices y límites de otras disposiciones normativas posteriores. La regulación viene en el artículo 150.1 y dispone que las Cortes Generales en materias de competencia estatal podrán atribuir todas o alguna de las competencias a la comunidad autónoma y la facultad de dictar para sí normas legislativas. Es decir, ¿qué quiere decir una ley marco? Pues, hablando claramente, una ley marco es una ley que las Cortes Generales atribuyen a la comunidad autónoma para que legisle. Una competencia que tienen las Cortes Generales se la da a la comunidad autónoma para que legisle en su nombre. ¿Qué es una ley de armonización? Bueno, pues la Constitución en su artículo 150.3 establece que las leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de la comunidad autónoma. Eso es una ley de armonización. Es decir, las comunidades autónomas tienen sus propias competencias. Ejemplo, competencias en materia de educación. Sin embargo, el Estado se reserva la posibilidad de dictar una ley de armonización para dictar unos criterios que se sigan en todas las comunidades autónomas en materias propias de la comunidad autónoma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de armonizar dicha materia. Finalmente, llegamos a las leyes de base y, como hemos visto anteriormente, una ley de base es aprobada por las Cortes Generales para delegar la facultad del Gobierno y elaborar un decreto legislativo que tome la forma de texto articulado. Bueno, pues hemos llegado al fin de la presentación. Espero que os haya aclarado algunas dudas sobre los tipos de leyes que existen. Este contenido pertenece al curso de Policía Nacional, acceso a la escala básica de la Academia JM Formación. Nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Instagram
como Facebook y nos vemos pronto. Un saludo a todos.